entrevista que sin duda resultará interesante para todos escuchar lo que tendría que decir sobre los temas actuales alguien que ha tenido una larga trayectoria en la política y sobre todo en el tema de Nuevo León. Me refiero al exgobernador del estado, Sócrates Rizo García, el licenciado Sócrates Rizo García, quien saludo con mucho gusto. Él está aquí en vivo, en persona, en la cabina de Enfoque Monterrey, y lo saludo con mucho gusto. Señor Sócrates muchas Rizo. gracias, Ana, por la invitación aquí a Enfoque Monterrey. Gracias. ¿Hace cuánto fue gobernador de Nuevo León? ¿Hace qué? Bueno, terminé en 1996, o sea, ya hace tiempo. Pero su toma de protesta fue en qué año? Fue en agosto del 91. En agosto del 91, estamos hablando 23 años. Y sí, yo fui alcalde de Monterrey, 2 años y cuarto más o menos. Pedí licencia para luego optar y lanzarme por la precandidatura de la gubernatura del estado. En aquella primera contienda que fue de consulta a la base, donde dentro del PRI se votó para elegir al candidato. Fue la primera experiencia a nivel nacional que se hizo. Entonces estaba Luis Donaldo Colosio, que en paz descanse, como presidente nacional del partido, y tuvo gran éxito esa primera consulta. Que a propósito de Luis Donaldo, yo quiero felicitar a Luis Donaldo Jr., que acaba de tener un hijo, o sea, sería el nieto de Luis Donaldo Grande, y también será Luis Donaldo III. Sí, Luis Donaldo Colosio, porque el papá no se llamaba, ¿o sí? Luis Donaldo Colosio, es Luis Donaldo... Pero el papá de Luis Donaldo Colosio, el candidato presidencial, no se llamaba... No, era Don Luis. Don Luis nada más. Y sería Luis Donaldo III. Acaba de nacer hace pocos días. Sí, qué cosas, ¿verdad? Pero siempre es grato recordar a los grandes amigos, claro, a las grandes personalidades. Plena época salinista. Sí. ¿Verdad? De gran impacto, de grandes transformaciones. Yo creo que desde entonces, desde la época de Salinas, no veíamos tantas transformaciones como ahora en la época de Enrique Peña Nieto. Así es, con todas estas reformas. Y sobre todo, quienes estamos metidos, quienes hemos estado cerquita de las decisiones políticas, de política pública, primero como funcionario y luego desde la perspectiva de gobernador, sabemos las dificultades que significan poner de acuerdo a las cámaras de diputados y senadores. Antes, en los viejos tiempos, cuando el PRI tenía la mayoría en la Cámara de Diputados y Senadores, no solo más de 50, sino más de las 2/3 partes, pues el presidente proponía algo e inmediatamente se cumplía, ¿no? Sí. Pero ahora en los nuevos tiempos, en los últimos 20 años, en que el PRI perdió la mayoría y después, desde luego, perdió la presidencia, y ahora que no tiene mayoría, bueno, pues se requiere, la verdad, de una habilidad extraordinaria para poner de acuerdo a todos. Y fíjese, se ha discutido mucho de las bondades de las diversas reformas y de los beneficios que se esperan, que yo creo que ciertamente son muy importantes. Pero a veces se nos olvida de lo difícil de es poner de acuerdo a 3 partidos políticos. ¿Usted verdaderamente diría que aquel concepto del presidencialismo y ese casi absolutismo ya no existe? Se acabó cuando tomó posesión Carlos Salinas de Gortari y que dijo: se ha terminado la etapa de partido político único en el gobierno. Porque cuando entró Salinas ya no tenía él las 2/3 partes de votos en la Cámara de Diputados. O sea, no podía hacer una reforma constitucional por sí solo. Entonces requería de las alianzas. Y Salinas empezó precisamente a ser un presidente donde se aliaba fundamentalmente en ese tiempo con el Partido Acción Nacional, y a través de esa alianza conseguía las 2/3 partes de votos para hacer las reformas constitucionales, como fue, desde luego, la reforma en el campo, como fue el Tratado de Libre Comercio, como fue la relación con la Iglesia, etc. Y ahora con Peña Nieto las cosas son todavía más complicadas. Y logró hacer eso. A veces no nos damos cuenta ahora. En retrospectiva lo vemos. Es cierto lo que usted dice, no nos damos cuenta, pero ya en retrospectiva, sí es cierto, cambió la relación del Estado con la Iglesia, sí es cierto, se diluyó de manera importante el presidencialismo como se ejercía en México, es cierto, se ha vuelto más auténtica la discusión en las cámaras sobre los temas que competen al país, pero
lo vamos viviendo tan gradualmente, licenciado Rizo, que no es hasta que lo vemos así en retrospectiva que decimos, sí sucedió. ¿Cuándo cree usted que vamos a empezar a ver, por lo menos señales de que vamos por el buen camino con estas reformas? Pues yo creo que va a ser de inmediato, por esta razón. Porque si bien vamos a tardar un buen tiempo en que empiecen a extraerse los primeros barriles de petróleo, ya empiezan ahorita, me comentaban hace rato unos abogados, distinguidos abogados de Nuevo León, que ya los están buscando inversionistas tejanos que están metidos en la extracción del gas shale o de lutita. Sí. En Texas hay una gran cantidad de pozos, miles de pozos. Y entonces andan buscando ya despachos de abogados muy distinguidos, para ponerse de acuerdo y analizar a fondo las reformas que están haciendo. Y esas gentes van a tomar alguna decisión, no sé, dentro de 6 meses, dentro de 8 meses, y empezar a hacer inversiones, ¿verdad? Empezar a acercarse para hacer contratos, y eso significa que van a empezar a contratar gentes, a contratar, por lo pronto, buenos ingenieros, buenos abogados, buenos técnicos, para empezar a redactar los contratos que van a hacer con el gobierno federal. O sea, ahí va a haber ya resultados. Sí. Mire, estamos viendo, ya nos pasan la nota de que el presidente Peña Nieto acaba de promulgar, ya lo acaba de hacer, la reforma energética. Firmó el decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política Mexicana en materia de energía. Fíjese, ahorita que quiero hablar con usted de este tema, licenciado Rizo, hay quienes pues se han opuesto mucho porque creen que es una privatización disfrazada de Pemex, pero otros que lo ven con un poco más de moderación dicen, lo único que han hecho con esto es invitar a nuevos intereses, quizás igual o más ávidos que lo que había antes, y que si no se ponen los candados necesarios, lo único que vamos a ver es una mayor corrupción. ¿Usted cómo lo ve? Ya deje nomás, sobre la pregunta anterior, sí, que decía resultados, decía que haya resultados inmediatos. El día de ayer, ¿verdad?, las compañías que se encargan de calificar la deuda subieron la calidad de calificación de México. ¿Qué es la calidad de calificación? Bueno, significa, ellos consideran qué país es más riesgoso, y por lo tanto, si se califica el país de alto riesgo, los intereses que nos cobran, la gente que nos presta dinero en el extranjero, sube. Y si nos mejoran la calificación, los intereses bajan. Entonces ya hay un beneficio inmediato al bajar los gastos que tiene que hacer el gobierno para pagar sus intereses. Porque las empresas calificadoras nos están diciendo, gracias a las reformas que se están haciendo, México ocupa un lugar ahora mejor en cuanto a su calidad de deuda. O sea, tenemos es mejor, más credibilidad. Más credibilidad, es mejor pagador. Y por lo tanto le exigimos menos, como puede ir en un banco. ¿Verdad? Si en un banco, si uno no tiene suficientes propiedades o no es suficiente productivo, pues le van a cobrar un interés muy alto. O sea, ese ya me diría usted que es el primer beneficio medible, ya está, tangible. Y se puede medir cuántos millones de pesos se va a ahorrar el gobierno federal al bajarle el costo de la deuda. Y todavía no empieza el 2014. Y todavía no empieza el 2014. Pero ya es una percepción mundial de los cambios que está haciendo México. Sí. Y te decía otra cosa. Mira, durante muchos años, durante los últimos 25 años, estuvimos criticando severamente de todos los grupos, ¿por qué no se ponen de acuerdo los partidos? ¿Qué está pasando? Un partido propone otra cosa, el otro se opone, el otro no ayuda. Y entonces, finalmente se logró un gran acuerdo. Y termino con esto. Hace 3 meses, vino el Premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, famosísimo. Así es. Y en una conferencia decía, estoy asombrado de cómo los mexicanos se han puesto de acuerdo para hacer grandes transformaciones, dice, y mi presidente Obama no ha podido ponerse de acuerdo con los republicanos. Y eso ha sido reconocido internacionalmente. México hoy se le ve de otra manera, se empieza a ver de otra manera. México parece ser, no sé si esté usted de acuerdo, licenciado Rizo, pero parece ser que México, además de haber vencido ese vicio del presidencialismo, también empieza ya con esta ciudadanización a vencer el vicio de la partidocracia. Y Estados Unidos no puede romper esa partidocracia tremenda entre los republicanos y los demócratas. Es una partidocracia a ultranza. Poner de acuerdo con el pacto. A lo mejor el pacto ya no dura, pero ya se hizo lo más importante. Entonces, ¿cómo le hizo Peña Nieto? ¿Cree que se logró todo esto sin que se hayan hecho profundas fracturas? Fue aquel, me acuerdo de esa frase de la época de usted, también del salinismo, y
Se hablaba, es más, creo que se le atribuye a Camacho Solís y que decía lograr el cambio sin ruptura. Sí, cambio sin ruptura, sí, sí. ¿Usted cree que aquí, en este caso, hasta ahora, 20 años después, estamos logrando un cambio sin ruptura? Yo creo que sí. Estamos logrando, a través de acuerdos políticos, y se pusieron de acuerdo. Hay una habilidad política especial que tiene Peña que a lo mejor muchos no le están reconociendo. ¿A usted nunca le cruzó la idea por la mente de que pudiera estarse poniendo en riesgo la gobernabilidad con esto que está haciendo Peña Nieto? O sea, la habilidad política logró estos cambios sin poner en riesgo la gobernabilidad. Tomó riesgos, los asumió. Así lo hubo, el riesgo. Sí hubo el riesgo de que las cosas se complicaran y que se rompiera el pacto, pero había que correr el riesgo. Y ahí entra la habilidad política de Peña Nieto, de poner de acuerdo, después de más de 25, 30 años en que estaban peleados como perros y gatos dos partidos, ahora se puso de acuerdo con una habilidad extraordinaria. Con un partido, por ejemplo, con el PRD, negoció y le apoyó en la reforma hacendaria. En la reforma educativa entraron los tres partidos, lo mismo que en la financiera y de competencia. En la reforma energética no entra el PRD, pero entra el PAN. Ahí entran las grandes habilidades de la política sirve para mucho, y ahí lo estamos viendo. Yo creo que Peña está dignificando el papel de la política y los políticos. Ahora, usted es economista, licenciado Rizo, ¿verdad? Economista egresado de la Universidad de Nuevo León y de la Universidad de Chicago. Dígame una cosa, le voy a preguntar. El tema de la reforma hacendaria. Una de las críticas que yo he escuchado con más frecuencia que dicen es que castiga o grava la productividad y no el consumo. Esto lo único que podría compensarlo es con la reforma energética, que bajaran los insumos, pero mientras se castigue la productividad, pues se frena el crecimiento. ¿Usted qué opina de eso? Bueno, los economistas siempre hemos sostenido que es mejor gravar lo que uno gasta y no el esfuerzo de trabajar más y de tener más productividad. Eso es un principio general. Sí. Sin embargo, cuando dice uno, vamos a gravar el IVA a alimentos y medicinas y ponerlo general para todos, podría haber sido, que era una propuesta que se analizó en su momento. Vamos a poner el IVA al 10%, pero parejo en todo, sin excepciones. Eso podría haber logrado más recaudación. Sin embargo, el impacto ante un problema que traemos serio de pobreza y distribución, entonces como que hay que pensarle dos veces. Entonces era muy complicado y eso sí hubiera generado un problema de violencia social. Y entonces dice uno, como economista uno propone, lo mejor es grabar lo que la gente gasta y se consume y no el esfuerzo productivo de trabajo o de ahorro. Sí, pero hay que tener un criterio pero sobre dices, la oye, realidad del nos país. aventamos, caray, espérame, hay un riesgo de violencia en el país y eso sucede porque está seco el zacate y sería una chispita y prendería las cosas y hubiera sido muy delicado. Sí. Entonces ahí es donde el político y el economista tienen que hacer un balance. Y entonces se dijo, bueno, pues vamos a evitar, vamos a tomar medidas que a lo mejor no son eficientes totalmente desde el punto de vista técnico, pero que permiten la gobernabilidad, que no se rompa la gobernabilidad. El tejido de la gobernabilidad está hecho con esos acuerdos de los que usted habla y que se requiere habilidad política para... Sí, figúrese usted ahorita con el problema de, por un lado, la reforma educativa, IVA, alimentos y medicinas, y por otro lado los problemas también con la energética, estuviera prendido, quién sabe qué hubiera pasado. Y estamos en un régimen de pluralidad política. En las épocas chilenas, allá con el señor Pinochet, pues la democracia no importaba y había mano dura. Pero México quiere además democracia y las libertades. Entonces, pues es el costo en términos de eficiencia que hay que pagar, pero en aras de libertad y gobernabilidad. Entonces usted está absolutamente convencido y sin lugar a dudas de que todos estos cambios estructurales hechos a través de la reforma se lograron por consenso y por negociación y nunca y bajo ninguna instancia por imposición. Pues son negociaciones, y negociaciones muy difíciles. Sin rupturas profundas. Y yo creo que no hay rupturas, hay problemas, porque ahorita algunos partidos ya empiezan a introducir el aspecto electoral del 2015, por ejemplo, la consulta para revocar la reforma energética. Se dice que en 2015 se podría hacer. Sabemos, los constitucionalistas dicen que no opera para este caso. Sin embargo, de lo que se trata es de desprestigiar la reforma energética
para que se desanimen los inversionistas y digan, me espero al 2015 para tomar la decisión. Ajá. Y entonces eso retrasa el efecto positivo de la reforma y por lo tanto pueden lucrar políticamente algunos partidos, particularmente el PRD. Pero a pesar de eso ya estamos viendo resultados muy concretos y los vamos a seguir viendo en los próximos días. A lo mejor el petróleo en aguas profundas va a tardar todavía 6, 7, 8 años, pero en electricidad yo creo que vamos a tener un desarrollo muy importante. Ya el gasoducto ya viene llegando a Linares y va a ir hasta no sé dónde, ya ahí vamos a traer el gas más barato en lugar de traer el gas con barcos desde Perú y de Rusia, lo traemos de Texas, y ya cuando empecemos a explorar el gas ese que llaman shale o de lutitas, aquí mucho de él se va a explorar aquí en el norte de Nuevo León y en toda la zona de Cuenca de Burgos y parte de Tamaulipas y parte de Coahuila. Entonces todo eso, gas, va a generar una posibilidad enorme. ¿Cuánto va a tardar? No sabría decirle si 3, 4 años. ¿Verdad? Pero la expectativa de que eso va a suceder ya de por sí mismo genera motores y ánimos de inversión y gente interesada en invertir, particularmente aquí en Nuevo León, la gente del Grupo Alfa. Ellos están asociados con empresas tejanas, expertos en explorar este gas nuevo, el gas de lutita. Ya lo están haciendo allá. Bueno, ellos serían uno de tantos candidatos de inversionistas mexicanos que empezarían a explorar ya ese gas. Y si ese gas empieza a surtir a la demanda nacional, sobre todo para producir electricidad y que nos vendan el gas más barato en las casas. Claro. Porque y en las industrias. El gas que pagamos con ese monopolio tremendo. Entonces, y además para generar electricidad. Y así veríamos una serie de efectos que yo creo que van a venir y los vamos a ver, pero ya estamos viendo que la expectativa de México es mayor, ¿verdad? Y se está reconociendo. Y creo que los mexicanos podemos ya ir al extranjero y que no nos tengan miedo como hace un par de años donde nos juzgaban con peligro por los índices de inseguridad, y ahora nos van a ver como un país más moderno, abierto. Creo que eso ya lo estamos viendo. Oiga, licenciado Rizo, nomás dígame una cosa, ¿qué está haciendo ahorita y qué planes tiene al corto plazo? Pues en el corto plazo que me invite otra vez a este programa. Esa es su casa, claro que sí. Eso ya lo sabe. Yo estoy dedicado a la academia y a alguna consultoría, asesoría, sobre todo a algunos gobiernos municipales y estatales, en aspectos de administración y finanzas públicas. Y estoy dando clases. Yo soy un enamorado de la academia y de investigación. Muy bien. Doy un curso en el tecnológico en el EGAP sobre desarrollo y políticas sociales, otro en la Universidad Virtual de Tecnológico sobre administración pública municipal y estatal, y doy otros cursos también ahora que abrió Mario Guerrero una nueva universidad, es de estudios y procesos políticos electorales. Estoy también dando un curso sobre aspectos de política, que es algo que me está entusiasmando mucho. Muy bien. Hoy precisamente voy a entregar los resultados del examen final. Pues agárrense, ya las llevan las calificaciones. Ya están listas. Licenciado Sócrates Rizo, muchas gracias por estar aquí. Esta es su casa y claro que nos gustaría que viniera a platicar con nosotros en varias ocasiones sobre muchos de los temas que vamos a tener en la agenda para el próximo año 2014. Por lo pronto le deseo muy feliz Navidad, licenciado. Igualmente, Susana, y saluda a sus hijos. Muchas gracias, gracias. Nos vamos a una pausa, volvemos en un momentito con la parte final de Enfoque Monterrey.